poema Sin reclamos, la verdad es que tenemos un estudio muy detallado que, desmenuza esta obra que es bastante intensa. ¿Cuál es la misión? Pues rastrear cómo este texto, que arranca, digamos, con imágenes de silencio, de tristeza, se va transformando hasta ser un llamado a la acción muy potente. Ya el título, ¿no? Sin reclamos, como pregunta. Claro, ya te interpela. Exacto, ya te lanza un desafío, cuestiona esa pasividad. Ok, vamos a meternos de lleno. El estudio de entrada identifica el abuso y la violencia de género como el núcleo, ¿no? El tema central. Pero lo interesante es cómo lo aborda. Parte de una mirada compasiva al sufrimiento inicial. Y después escala, sí. Escala hacia una exhortación súper directa, casi un grito, diría yo. Y no solo eso, El análisis también subraya otros temas como la humillación, la pérdida de identidad. Hay una descripción muy gráfica que resalta la fuente de cómo la mujer es despojada de su belleza, incluso de su risa. ¡Uf! ¡Qué fuerte eso! Sí habla de un daño que va más allá de lo físico, ¿viste? Que cala hondo. Va a la esencia, sí. Pero, y esto es crucial, de esa oscuridad, emerge la otra cara, la resistencia, el empoderamiento. El estudio marca un clímax clarísimo donde se le pide a la mujer que alce su voz. Ese es como el punto de quiebre. Y la manera en que el poema construye esto, según revela el análisis, es a través de imágenes muy, muy poderosas. Hay un juego constante de contrastes, ¿no? Entre lo que fue o podría ser y la realidad más dura. Sí, y ahí lo fascinante es cómo funcionan las metáforas que identifica el estudio. Por ejemplo, esta de «En su lecho duerme el viento». Suena poético, sí, pero la interpretación que da la fuente es de quietud forzada, de desolación, una pasión silenciada. Como contenida. Exacto, contenida. Casi que sentís esa energía ahí, reprimida. Y otra imagen impactante que destaca el análisis. Sin carmín, labios que ya no pueden reír. Eso va más allá de lo estético, ¿verdad? Totalmente. La lectura que proponen es que el dolor es ya tan evidente que no hay maquillaje que lo tape. El sufrimiento como que se desborda. Sí, tal cual. Y fíjate que hay una metáfora muy curiosa para el agresor. Un pergamino que bajó de una montaña. La fuente sugiere que esto lo despersonaliza un poco, lo presenta como una fuerza casi, del destino, implacable. Como algo que viene de arriba, de un lugar de poder. Eso, de autoridad o poder natural, como algo inevitable, que ya estaba escrito, ¿no? Qué interesante esa lectura. También se menciona un disfraz cuelga del techo. La interpretación apunta a una vida de apariencias. O quizás de sueños rotos. Una fachada que ya no se usa. Que quedó ahí suspendida. Exacto, suspendida, inerte. Y si conectamos todas estas piezas que el análisis va como juntando, ¿no? Llegamos a una imagen final que es potentísima. Bandera ondeando a media asta. Un símbolo universal de luto, de duelo. Clarísimo. Pero ojo, aquí viene el giro que subraya el estudio. El poema usa esa imagen para decir no. O sea, no vivas en duelo por ti misma. Es una exhortación a no aceptar esa derrota simbólica. Y esa evolución se refleja también en la forma, ¿no? El análisis señala un cambio muy claro en la estructura y el tono del poema. Así es. Se pasa de una observación más bien melancólica, descriptiva casi, a una arenga directa, vehemente. El estudio sitúa el punto de quiebre en la tercera estrofa, con esa exclamación. Mujer, si tú eras la vida. Ahí cambia todo. Allí es donde la compasión como que se electriza, se vuelve un llamado urgente. El uso de los signos de exclamación, las preguntas retóricas que identifica el análisis, todo intensifica ese tono hasta volverlo casi un manifiesto. Entonces, si juntamos todo, ¿cuál es la conclusión principal de este estudio? O sea, ¿qué nos deja al final Sin reclamos? Mira, el análisis lo resume como una obra valiente y profundamente emotiva. Su valor no está solo en lamentar o denunciar la violencia, que lo hace, claro, sino en su capacidad de inspirar activamente la resistencia. Lo llama, de hecho, un himno de empoderamiento femenino. Un himno que nos recuerda, según esta lectura, que el silencio frente a la injusticia, pues, no es realmente una opción. Que la palabra, la voz propia, puede ser una herramienta fundamental de lucha.
Exacto. Y eso, bueno, te lleva a pensar en el poder del arte, ¿no? ¿Cómo puede no solo reflejar una realidad, sino intentar transformarla? O al menos transformar a quien la experimenta. Definitivamente. Y eso nos deja con algo para reflexionar, me parece. Este análisis nos muestra un poema que agarra el sufrimiento y lo convierte en un catalizador, en fuerza para la acción y la autoafirmación. Pensando más allá de este texto en particular, ¿de qué otras formas podemos ver que el lenguaje artístico, poesía, música, pintura, qué sé yo, logra movernos por dentro, cambiar percepciones o incluso, bueno, impulsarnos a actuar? Buena pregunta. Ahí queda, ¿no? Para seguirle dando vueltas.